El sol de Coyoacán tiene una manera muy suya de besar las paredes coloridas y hacer danzar las sombras de las bugambilias. Mi nombre es Elena y estas flores que se derraman por el patio, como una cascada de rosa y fucsia, son las testigos silenciosas de mi vida. Ya cuento 82 años y cada arruga en mi rostro es un mapa de historias, de risas y de lágrimas derramadas en este mismo piso de ladrillo que mi difunto Julián colocó con sus propias manos. Mi vida en aquel tiempo, antes del día que lo cambió todo, era una melodía suave y repetitiva. Despertaba con los pájaros, cuidaba de mis plantas como si fueran hijas, preparaba mi café de olla con canela y esperaba. Esperaba la visita de un hijo, una llamada de mi nieta, o simplemente que el día pasara sin grandes sobresaltos. La casa, antes llena de voces y correteos, ahora hacía eco con el sonido de mis propios pasos. Un recordatorio constante de la soledad que se instala cuando el nido se queda grande para un solo pájaro. Yo me sentía un poco como esta casa antigua, llena de memorias, pero con los cimientos todavía firmes. Todo empezó con una nimiedad, una pequeña traición de mi propio cuerpo. Estaba en la cocina, tarareando una canción de Agustín Lara, mientras secaba mi taza de barro preferida. El piso, que yo misma había trapeado esa mañana, guardaba una gota de agua invisible, una trampa sigilosa. En un parpadeo, mis pies resbalaron, el mundo giró en un vals descontrolado, y el silencio de la casa fue quebrado. Por el sonido hueco de mi cuerpo contra los ladrillos, me quedé ahí, tirada, con la taza hecha añicos a mi lado, y un dolor agudo en la cadera que me robaba el aliento. No fue el miedo a la muerte lo que me asaltó, sino el de la dependencia. El miedo de no poder volver a levantarme sola, de necesitar que otros decidieran por mí la hora de comer, de dormir, de vivir. En aquel piso frío, mirando el techo que me vio criar a 2 hijos, sentí por primera vez la fragilidad de mi autonomía, y ese frío en el alma dolía más que el hueso que más tarde supe se había roto. Fue un dolor que me preparó para el dolor que todavía estaba por venir. Mis hijos, Esteban y Mariana, llegaron como un huracán de preocupación ensayada. Sus rostros exhibían una máscara de angustia, pero sus ojos tenían un brillo distinto, una urgencia que no combinaba con el tono suave de sus palabras. «Mamá, qué susto nos diste», decía Mariana, acomodando mi almohada con una delicadeza que no sentía desde Asia. Esteban, siempre el más práctico, ya hablaba de estudios, de enfermeras, de facilitarte las cosas. Yo, todavía aturdida por la caída y los medicamentos, solo asentía, dejándome llevar por aquel cuidado repentino y sofocante. Planeaban sobre mi cama como buitres pacientes, vestidos con plumaje de palomas. Cada no te preocupes. Mamá sonaba en mis oídos como una advertencia, una nota disonante en la sinfonía de mi vida. La casa, que siempre fue mi refugio, comenzaba a parecer un escenario donde se montaba una obra sobre amor filial, pero yo, la protagonista, sentía que el guión escondía algo entre líneas. Antes de continuar, te pido que te suscribas al canal. Es un gesto sencillo, pero que hace toda la diferencia. Más del 70% de las personas que ven nuestros relatos no están suscritas. Al suscribirte, no te pierdes ninguna otra historia como la de Doña Elena. Relatos que nos enseñan sobre fuerza, dignidad y que pueden transformar tu vida. No te cuesta nada y nos ayuda a seguir trayendo contenido que inspira. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para ser parte de nuestra comunidad. Ahora, prepárate para ver cómo la astucia y la sabiduría de una matriarca pueden desarmar la más bien planeada de las trampas. La verdadera fuerza no está en los músculos, sino en la valentía de actuar en el momento justo. Continuemos. A la conversación sobre el notario público surgió al tercer día, mientras yo intentaba, con dificultad, saborear una sopa que no tenía el sazón. Damián Esteban acercó una silla a la cama, con ese aire serio que usaba para cerrar negocios. Mamá, estuvimos pensando, con lo que pasó, es hora de dejar todo bien atado. Por seguridad, Mariana completó, acariciando mi mano con la suya, fría como el hielo. Es por tu bien, para que no tengas que preocuparte con burocracia. Pasamos la casa a nuestro nombre, y tú sigues siendo la reina aquí. Claro, es solo una formalidad. La palabra formalidad zumbó en mis oídos. ¿Desde cuándo dejar la casa de toda una vida era una mera formalidad? La prisa de ambos era palpable. Una fiebre que contagiaba el aire del cuarto. Hablaban de proteger tu patrimonio,
de cuidar de Tudú, pero la imagen que me venía a la mente era la de Coyotes discutiendo cómo proteger el gallinero. Asentí con un gesto lento, como si ponderara la generosidad de la oferta. Por dentro, sin embargo, una alarma antigua. La intuición de madre que nunca falla cenaba estridente. Me acordé de Julián, mi esposo. Él era un hombre de palabra, cuya sabiduría no venía de los libros sino de la vida. Elena, mi vieja, me decía, nunca firmes nada con el corazón. El corazón es bueno para amar, pero para los negocios. Usa los ojos y la cabeza. Siempre lee las letras chiquitas. En ese momento su voz resonó tan clara en mi mente que casi miré a un lado, esperando verlo sentado en su mecedora. Me prometí a mí misma que honraría su consejo, acepté ir a la notaría, pero pedí un tiempo para pensar y rezar una excusa Q. Ellos, con una sonrisa de victoria en los labios, aceptaron sin dudar. Creían que la vieja estaba flaqueando, pero la verdad es que yo solo estaba ganando tiempo para afilar mis armas. Esa tarde pedí que me llevaran al patio. El aire fresco y el perfume de mis bugambilias eran el tónico que necesitaba. Sentada en mi silla de ruedas, observé las flores, tan frágiles en apariencia, pero tan resilientes, se aferraban a las paredes con una fuerza terca, floreciendo incluso bajo el sol más bravo. Sentí como una de ellas. Mis hijos veían en mí a una viejita frágil que una caída podía derribar, pero no alcanzaban a ver las raíces profundas que me unían a esta casa, a esta vida. Cada ladrillo aquí fue comprado con el sudor de Julián. Cada planta fue regada con mi amor. Este lugar no era un patrimonio, un bien material a ser transferido. Era el repositorio de mi identidad, el nido de mi familia, el castillo de mi soberanía, y yo no estaba dispuesta a entregarlo a cambio de palabras dulces y promesas vacías. El viento suave que mecía las flores parecía susurrarme secretos, alentando la astucia que dormitaba en mí. 2 días después, Esteban entró en mi cuarto con un sobremanila en las manos. Lo colocó en mi buró con una casualidad estudiada, como si fuera algo sin importancia. Aquí están los papeles del notario, mamá, para que los vayas viendo. ¿Solo necesita tu firma? Ya está todo encaminado. Evitó mi mirada, enfocándose en arreglar unos frascos de medicinas. Hizo falta de... Contacto visual fue su primera gran traición, la señal definitiva de que algo andaba mal. Un hombre honesto mira a los ojos. Un hijo que ama y respeta a su madre, comparte con ella el peso de una decisión. No le entrega un sobre sellado como quien entrega una sentencia. Tomé los papeles. El peso de ellos en mis manos era el peso de la codicia, de la prisa, de la ingratitud. Sentí la textura del papel, áspera, e imaginé las palabras que estarían adentro, tejiendo la red que habían preparado para mí. No abrí el sobre frente a él. Mantuve mi compostura, mi máscara de viejita dócil y un poco confundida. Le pedí un vaso de agua, y mientras estaba en la cocina, lo observé por la puerta entreabierta. Lo vi enviar un mensaje de texto, con una sonrisa rápida y victoriosa cruzándole el rostro por una fracción de segundo. Era todo lo que necesitaba ver. Esa sonrisa confirmó todas mis sospechas. No me estaba protegiendo. Estaba celebrando una victoria que ya juzgaba suya. Cuando regresó con el agua, le di las gracias con la misma dulzura de siempre. Me subestimaban. Pensaban que la edad había oxidado mi mente, que la caída había quebrado mi espíritu. Mal sabían ellos que la edad nos da algo que ningún joven posee: en la claridad para ver a través de las apariencias, la paciencia para esperar el momento correcto y la sabiduría para entender que las batallas más importantes se ganan en silencio. Esa noche, la casa se sumergió en una quietud profunda. Mariana y Esteban ya se habían ido, creyendo que me habían dejado segura y lista para el matadero. La única luz encendida era la de mi lámpara, que derramaba un círculo dorado sobre la colcha de mi cama. El sobremanila estaba ahí, en el buró, mirándome como un desafío. Mi corazón latía un poco más rápido, no de miedo, sino de una determinación fría que se apoderó de mí. Me acordé nuevamente de Julián y de una historia que le gustaba contar sobre un viejo campesino que engañó a un astuto cobrador de impuestos. La mejor arma de viejo, decía Julián, no era la fuerza, sino que todos pensaban que ya no tenía ninguna. Con las manos temblando un poco, no por la edad, sino por la adrenalina, estiré el brazo y tomé el sobre. Era hora de leer las letras chiquitas. Era hora de que la matriarca de esta casa demostrara que su trono
aún no estaba vacante. Con las manos firmes, que ya arrullaron bebés y amasaron pan, rompí el sello del sobre. Las páginas estaban repletas de un lenguaje frío e impersonal, una maraña de términos jurídicos diseñados para confundir e intimidar. Pero no me dejé amedrentar. Leí despacio, sílaba por sílaba, como si descifrara un mapa antiguo que llevaba a un tesoro o a un abismo, y entonces la encontré. En medio de un párrafo denso, escondida como una serpiente en la hierba alta, estaba la cláusula. No me convertiría en una mera visitante. Como había temido, Anne era peor. La cláusula me transformaba en usufructuaria vitalicia, un término rimbombante que en la práctica significaba que podría vivir aquí hasta morir, pero no podría tomar ninguna decisión sobre mi propio hogar. No podría vender, no podría rentar, no podría siquiera pintar una pared sin el permiso de los nuevos propietarios de anellos. La casa dejaría de ser mía. Yo sería apenas una inquilina de lujo, viviendo de favor en mi propia historia. El papel no tembló, pero mi mundo sí. En ese instante, el dolor en mi cadera desapareció, suplantado por un dolor mucho más profundo y antiguo, el dolor de la traición. Me vinieron la memoria imágenes sueltas de la vida que les di. Esteban con fiebre alta, sudando en mis brazos durante noches enteras. Mariana llorando por un mal de amores, con la cabeza en mi regazo mientras yo le acariciaba el pelo y le prometía que todo estaría bien. Las fiestas de cumpleaños en el patio, los sacrificios silenciosos, el dinero que Julián y yo juntamos, privándonos de pequeños lujos, para asegurarles un futuro mejor. ¿Todo eso para qué? Para que, en la primera prueba de mi fragilidad, vieran no a una madre necesitada de amparo, sino un obstáculo a ser sorteado, un patrimonio a ser asegurado. No solo intentaban robarme una casa, intentaban robarme la dignidad, borrar mi nombre de la escritura de mi propia vida, declarándome, en silencio, como incompetente, como acabada. La desesperación tocó a la puerta de mi corazón, pero no la dejé entrar. La tristeza dio paso a una furia fría, una brasa que ardía en el fondo de mi alma. No iba a llorar. No les daría ese gusto. Romper loss. Papeles. Sería inútil. ¿Traerían otros? Quizás con un abogado sonriente a su lado para presionarme, negarme a firmar. ¿Usarían mi terquedad como prueba de mi senilidad, de mi incapacidad para tomar decisiones? No. La fuerza bruta no funcionaría. Necesitaba ser más lista. La voz de Julián regresó. Esta vez no como un eco, sino como una orden. Nunca dejes que te hagan menos, mi vieja. Miré los papeles sobre la colcha no como un documento de rendición, sino como un tablero de ajedrez. Y.O. Q. Jugué tantas partidas con mi difunto esposo. Sabía que, a veces, la jugada más poderosa no es atacar a la reina, sino mover un peón de forma inesperada. Y fue ahí que surgió la idea. Una idea tan clara y luminosa que iluminó la oscuridad de mi cuarto y de mi alma. Una verdadera jugada maestra. Yo no iba a romper nada, yo no iba a anular el documento, iba a usarlo. Anne iba a firmarlo, pero lo haría en mis propios términos. Miré la hoja, los espacios en blanco, los márgenes generosos. Sewell les había dejado un flanco abierto. Estaban tan seguros de mi ignorancia de mi sumisión que no se preocuparon en crear un documento a prueba de balas. Querían mi firma, y se las iba a dar. Pero antes, yo añadiría mi propio veneno, mi propia condición. Una pequeña frase, escrita con mi caligrafía, que transformaría su trampa en mi fortaleza. Ellos pensaban que estaban jugando a las damas, pero yo estaba a punto de hacer jaque mate. Para eso, necesitaba mi pluma. No una pluma cualquiera, sino mi vieja pluma de tinta negra. Aquella con la punta dorada que Julián me regaló en uno de nuestros aniversarios de bodas. La pluma que usaba para las ocasiones especiales estaba en el cajón del escritorio, del otro lado del cuarto. Con un esfuerzo que me hizo ver estrellas, me apoyé en el buró y me levanté. Cada centímetro era una agonía en mi cadera, una punzada de fuego que me subía por la pierna, pero el dolor físico era combustible para mi determinación. Cojeando, apoyándome en los muebles, como si navegara por una tormenta, crucé el cuarto. El pequeño trayecto pareció una peregrinación. Abrir el cajón, sentir el cuerpo familiar de la pluma en mis dedos, fue como encontrar un arma en medio de la batalla. Con la pluma en mano, me sentí completa. Regresé a la cama, no como una inválida, sino como una escriba a punto de redactar la ley. Me senté en la cama,
con la espalda apoyada en 2 almohadas, y tomé una hoja de borrador. La luz de la lámpara era mi única cómplice. Practico la frase varias veces, hasta que la caligrafía saliera firme, elegante, incuestionable. No podía haber margen para dudas. La tinta negra se deslizaba en el papel, formando las palabras que serían mi salvación. Finalmente llegué a la formulación perfecta, una obra maestra de simplicidad y poder. Con el corazón martillando en el pecho, tomé el documento original. Encontré el espacio perfecto, justo arriba de las líneas de firma, un pequeño oasis en blanco que su prisa había ignorado. Y, con la mano más firme que pude, comencé a escribir. Era mi enmienda, mi testamento de poder, mi declaración de independencia, cualquier acto de venta, alquiler, hipoteca o cualquier otra transacción que involucre este inmueble, escribí con la letra esmerada que la vida me enseñó. Solo tendrá validez legal mediante mi firma personal reconocida en notario, en mi presencia física y en pleno uso de mis facultades mentales. Cada palabra era un ladrillo que yo colocaba de vuelta en el muro de mi fortaleza. El sonido de la pluma arañando el papel era la única música en el silencio de la noche. Era un sonido de rebelión, de astucia, de una vieja leona reclamando su territorio. Después de escribir la cláusula, la leí una última vez. Era perfecta e inquebrantable. Entonces, descendí hasta el final de la página y, en el lugar que ellos me habían destinado firm mi nombre, Elena Yumírez y Montoya, mi firma completa, la misma que había usado toda la vida. Doblé el papel cuidadosamente. Lo metí de vuelta en el sobre y lo sellé. Una paz inmensa, la paz de los generales tras una batalla bien planeada, me invadió. Me acosté y, por primera vez desde la caída, dormí profundamente, sin pesadillas. Mi cuerpo aún dolía, pero mi alma estaba en paz. Había transformado el veneno en antídoto. Había tomado la red que tejieron para mí y la remendé con hilos de acero. Vendrían a buscar el documento, verían mi firma y celebrarían su victoria. No se molestarían en releer lo que ya juzgaban. Conocer en la arrogancia es el velo que ciega a los codiciosos, y era con ese velo con el que tropezarían. Me dormí con una ligera sonrisa en los labios, la sonrisa de quien sabe un secreto delicioso. A la mañana siguiente, mi comadre Shiloh, una amiga de 60 años de luchas y risas, vino a visitarme. Me trajo pan dulce y un abrazo apretado que me calentó los huesos. Sin revelar mi plan, me desahogué sobre la ingratitud de los hijos en estos tiempos, sobre cómo la vejez nos vuelve invisibles a los ojos de aquellos a quienes les dimos la vista. Chelo suspiró, remojó su concha en el café y me contó la historia de su primo, a cuyos hijos convencieron de vender su rancho con la promesa de llevarlo a vivir con ellos a la ciudad. En cuanto el dinero entró en la cuenta, lo internaron en un asilo y nunca más lo visitaron. Su historia, tan triste y tan común, fue como un bálsamo para mi conciencia. Confirmó que mi desconfianza no era paranoia de vieja, sino un instinto de supervivencia afinado por años de observación de la naturaleza humana. Nuestra conversación fue un pacto silencioso de solidaridad. Cuando Esteban y Mariana llegaron por la tarde, me encontraron en el patio, tomando el sol y dándole instrucciones al jardinero sobre las bugambilias. Mi serenidad pareció sorprenderlos, pero rápidamente la interpretaron como una señal de resignación. «Te ves mejor, mamá», dijo Mariana, forzando una sonrisa. «¿Ya pensaste en nuestra conversación?», preguntó Esteban, yendo directo al grano. Los miré a uno por uno y les ofrecí mi sonrisa más dulce. «Sí, mis hijos pensé mucho». Hice una pausa dramática y luego continué. «Ustedes tienen razón. Es lo mejor». Tomé el sobre que estaba en mi regazo y se lo extendí. «Ya leí todo y ya firmé. Pueden llevarlo al notario». Sus ojos brillaron. Ese brillo de triunfo, de codicia satisfecha. Tomaron el sobre como si fuera un trofeo. «Sabíamos que ibas a entender, mamá», dijo Esteban, dándome unas palmaditas torpes en la mano. «Mal Sabian». Ellos que no se llevaban un documento de propiedad, sino la prueba de su propia derrota. La trampa estaba puesta. Ahora, solo quedaba esperar. Las semanas que siguieron a mi rendición fueron un estudio sobre la naturaleza humana. La preocupación febril de mis hijos se enfrió como un motor que se apaga. Las visitas se volvieron más cortas, más espaciadas. Las llamadas, antes diarias, ahora eran raras y siempre apresuradas. «¿Estás bien, mamá? Qué bueno te dejo. Estoy en una junta». La sala de mi cadera, que antes era el centro de su universo,
se convirtió en una nota al pie de página. Yo observaba este cambio no con amargura, sino con la curiosidad de una científica, analizando su experimento. Su ausencia era la prueba de que su afecto estaba directamente ligado a su codicia. Mientras yo sanaba, pasaba los días en mi patio, conversando con mis bugambilias y sintiendo el sol en la piel. Mi fuerza física regresaba poco a poco, pero mi fuerza interior, esa, estaba más robusta que nunca. Esperaba, con la paciencia que solo los años nos dan. Sabía que pronto darían el siguiente paso. Y el paso llegó a través de una llamada telefónica. Era Esteban, su voz untada con una alegría forzada que me erizó los vellos de la nuca. «Hola, mamá. ¿Cómo estás? Te tengo excelentes noticias». No preguntó por mi cadera ni por mis remedios. Su emoción era puramente egoísta. ¿Te acuerdas de mi amigo el arquitecto? Pues fíjate que tiene unos conocidos, unos inversionistas serios, que están fascinados con el potencial de Coyoacán. Les encantaría pasar mañana solo para darle un vistazo a la estructura, a la arquitectura, por pura curiosidad profesional, ¿entiendes? La excusa era tan burda que casi me río inversionistas. Curiosidad profesional, estaba atrayendo a los compradores. Mantuve mi voz en el tono que ellos esperaban en él de una viejita ingenua y ajena a todo anclaro. Mi hijo, sabes que mi casa siempre tiene las puertas abiertas para tus amigos. ¡Que vengan! ¿Será un placer? Colgué el teléfono y sonreí. El espectáculo estaba por comenzar. Esa misma tarde, recibí la visita que verdaderamente calentaba mi corazón a mi nieta, Camila. Con sus 16 años, tenía una sensibilidad que su madre, Mariana, parecía haber perdido en el camino. Camila se sentó a mis pies en el patio, mientras yo le enseñaba a podar las hojas secas de un helecho. Estaba silenciosa, observadora. De repente, me miró con sus ojos grandes y serios, tan parecidos a los de Julián. Pues, ¿por qué mamá y el tío Esteban andan tan raros, parecen distantes y hablan bajito por teléfono cuando entro al cuarto? La pureza de su pregunta me conmovió profundamente. ¿No iba a envenenar su corazón con la cruda verdad? No. Todavía. Solo tomé su mano joven y fuerte y le dije, con voz serena, mi amor, a veces los adultos se pierden en el camino. Creen que encontraron un atajo a la felicidad, pero terminan alejándose de lo que realmente importa. Camila no insistió, pero vi en sus ojos que comprendía más de lo que aparentaba. Siguió ayudándome en el jardín, pero su mirada me seguía con una nueva intensidad, una mezcla de admiración y preocupación. Ella veía mi recuperación, la forma en que ya me levantaba con más firmeza, como mi voz había recuperado su tono de mando al hablar con el jardinero. Ella veía la fuerza que sus padres en su ceguera habían declarado extinta. En ese momento, mirando a esa joven en el umbral de la vida, sentí una ola de esperanza. Mi legado no estaba solo en estas paredes de ladrillo, estaba en ella, estaba en su capacidad de ver, de sentir, de cuestionar. Necesitaba ganar esta batalla no solo por mí, sino para mostrarle, con mi ejemplo, lo que significa ser una mujer fuerte, una mujer que no se dobla, que no se deja borrar. Por la noche, con la cercanía del día del enfrentamiento, sentí una necesidad inmensa de conectar con mis raíces, con la fuente de mi fuerza. Le pedí a Camila que me ayudara a bajar de encima del ropero un pequeño baúl de madera oscura, pesado de... Nos sentamos juntas en la cama y lo abrí. El olor a cedro y a tiempo invadió el cuarto. Adentro, entre fotografías en blanco y negro y la flor de azahar de mi velo de novia, había un fajo de cartas atado con una cinta de satén azul. Eran las cartas que Julián me escribía cada vez que viajaba por trabajo. Sus manos rudas de constructor sabían manejar las palabras con una delicadeza que me desarmaba. Con los dedos temblando ligeramente de emoción, saqué una de en medio del fajo. Era la voz de mi pasado, hablándole directamente a mi presente. Abrí el papel amarillento y comencé a leer en silencio. La caligrafía de Julián, inclinada y fuerte, me llenó los ojos de lágrimas. Hablaba del trabajo, de cuánto extrañaba mi comida, de los niños, y al final, como siempre, venía el consejo, su forma de cuidarme a la distancia. Leí la frase que el destino parecía haber guardado para esa noche específica: cuida lo nuestro, Elena mía, pero sobre todo, cuídate a ti. Nunca dejes que te hagan menos, mi vieja. Tu valor no está en lo que tienes, sino en quién eres. Nuestra casa es solo ladrillo y cemento sin tu alma, llenándola de vida. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Cerré los ojos y sentí su presencia ahí,
a mi lado, su mano en mi hombro. La carta no era un simple recuerdo, era una bendición. Era el permiso final que necesitaba para hacer lo que tenía que ser hecho. Julián estaba conmigo. A la mañana siguiente, desperté antes de que saliera el... Sola no había nerviosismo, solo una claridad de propósito que me hacía sentir décadas más joven. La batalla se libraría en mi territorio, bajo mis reglas, y mi campo de batalla sería preparado con esmero. Me puse uno de mis mejores vestidos, uno sencillo, de lino azul, que realzaba lo blanco de mi cabello. Me recogí el pelo en un chongo firme y me puse mis pequeños aretes de perla. Después fui a la cocina. El aroma del café recién hecho se mezcló con el perfume del agua de Jamaica que empecé a preparar en una gran jarra de vidrio. Lavé las flores de hibisco, las serví con canela y jengibre y la endulcé justo a punto. Ese líquido rojo y vibrante no era solo una bebida, era un símbolo, un gesto de hospitalidad que desarmaría a mis invitados y afirmaría, desde el primer momento, quién era la anfitriona, la dueña, la matriarca de esa casa. Cuando todo estuvo listo, me senté en mi sillón de terciopelo verde en la sala. El sillón de Julián tenía una vista privilegiada en la puerta de entrada y del patio, que brillaba bajo el sol de la mañana. La casa estaba impecable, silenciosa, llena de una energía expectante. No me sentía como una víctima, esperando a sus verdugos. Me sentía como una reina en su trono, aguardando serenamente la llegada de los emisarios de un reino hostil. Cada objeto en su lugar, cada flor en su jarrón, cada aroma en el aire, todo era parte del escenario que yo había montado meticulosamente. No iba a gritar, no iba a discutir, iba a recibirlos con la calma y la dignidad que habían intentado quitarme. Mi tranquilidad sería mi arma más poderosa. Puntualmente a las 11 de la mañana, un auto diluyo, negro y reluciente, se detuvo frente a mi portón. Vi por la ventana a Esteban y Mariana bajarse, con sus sonrisas tensas y ropas formales. Detrás de ellos, dos hombres de traje, con portafolios en mano y un aire de depredadores evaluando a la presa. Mi corazón dio un único salto fuerte y luego se calmó. Era la hora. Esteban sacó una llave probablemente una copia que hizo sin pedirme permiso, pero dudó. En lugar de abrir, toca la puerta. 1, 2, 3 toques. Un pequeño acto de respeto residual, o quizás de culpa. Esperé unos segundos, dejando que el sonido flotara en el aire. Antes de responder con mi voz más clara y firme, ¿pueden pasar? La puerta está abierta. Entraron, uno a uno, pisando con una extraña reverencia mi tapete. Esteban y Mariana no podían mirarme a los ojos. Los dos hombres, en cambio, paseaban su mirada por todos lados, evaluando las vigas de madera del techo, los muebles antiguos, la luz que entraba por las ventanas altas. No veían un hogar, veían metros cuadrados, potencial de remodelación, ganancia. Detuve su inventario visual con una sonrisa amable a buenos días. Sean muy bienvenidos a mi casa. Me levanté lentamente, apoyándome en mi bastón con más teatro que necesidad. Por favor, siéntense. El día está caluroso y preparé un agua de Jamaica fresca para todos. La invitation, hecha con la autoridad de una anfitriona incuestionable, los tomó por sorpresa. Eran los invasores, pero yo los estaba tratando como invitados de honor. La confusión en sus rostros era deliciosa. El primer movimiento de la partida era mío. Con una lentitud calculada, me levanté y me dirigí a la mesita donde reposaba la jarra de agua de Jamaica. El tintineo del hielo contra el vidrio fue el único sonido en la sala por un instante. Serví primero a los dos hombres, los inversionistas, le entregué a cada uno su vaso, mirándolos directamente a los ojos con una sonrisa que no llegaba a los míos. Agradecieron, un poco desconcertados por la formalidad. Después, serví a Mariana, que apenas pudo levantar la mirada hacia mí por último. Serví a Esteban. Cuando le entregué el vaso, nuestros dedos se tocaron por una fracción de segundo. Se estremeció, como si hubiera tocado fuego. Regresé a mi lugar, a mi sillón trono, y los observé por encima del borde de mi propio vaso. Yo era la anfitriona, la duenadela. Bebían a sorbos mi agua de Jamaica, sin saber que estaban bebiendo del cáliz de su propia derrota. Tras un silencio que pareció durar una eternidad, Esteban se aclaró la garganta, recomponiendo su máscara de hombre de negocios. Empezó su discurso, una oda ensayada a las virtudes de mi casa. Habló de la ubicación privilegiada en Coyoacán, de la solidez de la construcción original
y del enorme potencial para una modernización que valorizaría el inmueble. Con cada palabra era como si estuviera arrancando un pedazo de mi alma para exhibirlo en una subasta. Mariana intervenía con comentarios sobre el patio encantador, perfecto para un área gourmet o la tranquilidad de la calle. Hablaban como si yo no estuviera ahí, como si fuera un fantasma sentado en mi propia sala, un mueble antiguo que pronto sería desechado junto con el resto, y los dejé hablar. Dejé que se enredaran más y más en su propia telaraña de mentiras. Dejé que la cuerda se tensara hasta su límite. Esteban, embalado por su propia voz, llegó al punto que yo esperaba. Y la gran ventaja, dijo, volteando hacia los inversionistas con una sonrisa conspiradora, es que la parte burocrática está resuelta. La documentación está toda en orden, firmada, lista para una transacción rápida y sin complicaciones. Fue mi entrada. No. Levanté la voz. Solo Carespi. Un sonido suave, casi imperceptible, pero que tuvo el efecto de un disparo en el silencio que siguió a su frase. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia mí. El discurso de Esteban murió en sus labios. El tiempo pareció suspenderse. Tenía la atención de todos. Exactamente como lo había planeado, con una sonrisa serena, comencé a hablar, mi voz calmada y límpida, llenando el espacio. Esteban, hijo mío, es maravilloso ver tu entusiasmo. Miré a los dos hombres. Me da mucho gusto que sus amigos aprecien la belleza de esta casa. Mi difunto esposo, Julián, y yo pusimos mucho más que dinero en estas paredes. Pusimos nuestra vida. ¿Hais? Una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Es una casa fuerte. Tiene cimientos que han aguantado terremotos y muchas historias guardadas en sus vigas. Historias sobre honestidad, trabajo y sobre todo respeto. La palabra respeto flotó en el aire, cargada de significado. Vi a Mariana tragar saliva. Continué, mi mirada ahora fija en mis hijos, uno a la vez, como si los clavara a la pared. Y me quedo aún más tranquila de saber que están tan seguros de que el papeleo está en orden. Incliné ligeramente hacia adelante, porque yo misma, con estas manos, me aseguré de que todo quedara perfecto. Mi voz bajó un poco, volviéndose más penetrante. Díganme una cosa, hijos míos. Por curiosidad. Mi tono era casual, pero la pregunta era una navaja afilada. ¿Acaso leyeron el documento con atención después de que lo firmé y lo sellé en el sobre? ¿O su prisa por venir aquí a evaluar el potencial del barrio era tanta que se olvidaron de verificar los detalles? En el pánico floreció en sus ojos. Fue rápido, pero inconfundible. Se miraron el uno al otro, una comunicación silenciosa de puro terror. ¿De qué estás hablando, mamá?, tartamudeó Mariana, su voz un hilo tembloroso. El documento era el del notarión. Lo vimos. Estaba todo bien. Tú solo tenías que firmar. Esteban intentó parecer enojado, pero su rostro estaba pálido como la cera. No vengas con cuentos, mamá. Sabemos lo que estaba escrito ahí. Su negación era la confesión. No lo habían releído. Su arrogancia. Había sido su ruina. Los inversionistas, en silencio, observaban el drama familiar como si asistieran a una obra de teatro, cuya trama había dado un giro inesperado y peligroso. Sí, yo sé lo que estaba escrito. Asentí, con una calma desarmante. Y también sé lo que yo escribí. Di un pequeño sorbo a mi agua, saboreando el momento. Antes de poner mi firma final, me permití añadir un pequeño párrafo, una pequeña cláusula, ¿sabe?, con mi propia caligrafía, ahí, en la tercera página, en un huequito en blanco que ustedes en su prisa no vieron. Me recliné en el sillón, sintiendo todo el poder de la situación en mis manos. Una cláusula que dice, en buen y claro español, que absolutamente nada se puede hacer con esta propiedad. Ni venta, ni alquiler, ni siquiera el cambio de una maceta de geranios, nada sin mi firma personal. He conocido a Hanchi notario en mi presencia física y en pleno uso de mis facultades mentales. Les di mi firma en el papel, hijos míos, pero guardé todo el poder en la punta de mi pluma. El silencio que siguió fue absoluto. Un silencio pesado, denso, cargado de humillación. Los rostros de mis hijos pasaron por todas las etapas de la derrota. Incredulidad, comprensión, horror y finalmente vergüenza pura. Esteban abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, su aire de empresario exitoso desmoronándose en polvo.
Mariana se cubrió el rostro con las manos. Los dos inversionistas miraban al suelo, al techo, a cualquier lugar que no fuera el rostro lívido de mis hijos. Habían sido cómplices de un fraude. Y el fraude había fallado espectacularmente. Habían apostado por el caballo equivocado. Habían subestimado a la vieja yegua de carreras que todavía tenía un último arranque de furia e inteligencia. Entonces, con la dignidad que habían intentado robarme, me levanté. Mi cadera protestó, pero mi voluntad era más fuerte. Me apoyé en mi bastón de castaño, el regalo de Julián, y me sentí tan alta como los árboles de mi patio. Mi mirada barrió la sala, mis hijos desmoronados, los extraños avergonzados. Y entonces, con la voz que usé para enseñarles a hablar, para llamarlos a cenar, para contarles cuentos, proferí la sentencia. Mi voz no era alta, pero resonó en cada rincón de la sala, en cada ladrillo de la casa, con la fuerza de un decreto real. Ojos en los ojos con mis hijos, dije, clara e inequívocamente en esta casa, mando yo. La frase quedó suspendida en el aire, final e irrevocable. Fue el punto final a su conspiración. El primero en reaccionar fue el inversionista Mayo R. Se levantó, se ajustó el traje y se dirigió a mí con un breve asentimiento de cabeza, casi un gesto de respeto. Señora, dijo, con voz grave, le pido una disculpa por el inconveniente. Creo que nuestros anfitriones nos informaron mal sobre la situación. Luego, se volvió hacia Esteban con una mirada de puro desprecio. No nos busque más. Él y sus socios salieron a pasos largos, cerrando la puerta tras de sí con un golpe suave que sonó como el último clavo en el ataúd de las esperanzas de Esteban y Mariana. Se quedaron atrás, solos en el centro de la sala, ahogados en la marea de su propia codicia, bajo la mirada atenta y victoriosa de la madre que pensaron haber derrotado. La puerta se cerró y su sonido seco pareció tragarse todo el aire de la sala. Quedamos los tres, inmóviles, en el epicentro del terremoto que yo misma había provocado. El silencio que se instaló era más ruidoso que cualquier grito. Era un silencio plagado de vergüenza, de derrota y de verdades impostergables. Esteban estaba de pie, rígido como una estatua, su rostro una máscara de furia contenida. Miraba un punto fijo en la pared, incapaz de encararme. Mariana, por el contrario, se derrumbó. Su cuerpo se dobló sobre sí mismo y un sollozo seco, doloroso, rasgó la quietud. Había comenzado a pagar su deuda, ahí mismo, con la primera cuota de lágrimas. Yo permanecí de pie, observándolos, dejando que el peso del momento los aplastara. No había nada que decir. El silencio era mi veredicto final. Fue Esteban, como siempre el más impulsivo, quien lo rompió. Su voz era un silbido bajo y venenoso, cargado de una rabia que no buscaba perdón, sino un culpable. ¿Cómo fuiste capaz?, dijo, finalmente volteando el rostro hacia mí. Sus ojos ardían de resentimiento. Nos hiciste pasar esta vergüenza. Era por el bien de todos. ¿No entiendes? Esta casa está vieja, necesita mantenimiento. Yo tenía un plan de negocios perfecto. En su ceguera era asombrosa. No hablaba de lazos familiares, de amor o de respeto. Hablaba de un plan de negocios. No veía a una madre a la que había traicionado, sino a una socia que había saboteado un proyecto lucrativo. Todavía no había entendido nada. Mayer a mi hijo, al bebé que amamanté, al niño al que le enseñé a andar en bicicleta. Y sentí una tristeza profunda y helada. Una tristeza por la persona en que se había convertido. ¿Un plan?, repetí, mi voz sin inflexión, desprovista de cualquier ira. Tu plan, Esteban, era desecharme. Tu plan era ponerle un precio al alma de esta familia. Esta casa no se está cayendo a pedazos. Lo que se desmoronó aquí, hoy, fue la imagen que yo tenía de ti, la imagen que tu padre tenía de ti. Cada palabra mía era proferida con calma, y esa calma parecía azotarlo más que cualquier grito. Mi decepción era su verdadero castigo. Mientras Esteban se ahogaba en su propia furia, Mariana encontró su voz. Entre los sollozos que la sacudían, se arrastró hasta cerca de mí y se arrodilló, aferrándose al borde de mi vestido como una niña perdida. Perdóname, mamá, por favor, perdóname. Gimoteó, el rostro bañado en lágrimas, y Rimmel Corridón fue él. Él me metió las ideas en la cabeza. Dijo que era la mejor manera de cuidarte, de asegurar el futuro. Yo nunca quise en té, juro que no quería lastimarte. Sus palabras eran un enredo de excusas y arrepentimiento genuino. A diferencia de su hermano, ella había cruzado el
abismo y había mirado su propia falta. Su dolor era real. Mi mano, casi por voluntad propia, fue a posarse en su cabello, como tantas veces lo había hecho cuando era pequeña. Mi corazón de madre, este órgano terco e irracional, sintió una punzada de compasión, pero mi sabiduría, forjada en 82 años de vida, me impidió ofrecer un perdón fácil y barato. Mariana, dije, con voz suave pero firme, el llanto limpia el alma, pero no reescribe la historia. Ahora, tienes que preguntarte por Che Loras, si es porque el plan falló y fuiste humillada, o si es porque finalmente entendiste qué tan bajo caíste. La respuesta a esa pregunta solo tú la puedes encontrar. Dejé la puerta del perdón entreabierta, pero la llave, esa, la puse en sus propias manos. Esteban observó la escena con un desprecio palpable. El arrepentimiento de su hermana parecía ofenderlo. Patético. Escupió. Quédense las dos ahí a llorar sobre la leche derramada. Quédense con esta pocilga que se cae a pedazos. Tomó las llaves del auto que había dejado sobre la mesa. Su único gesto decisivo en toda la tarde en yo, no necesito esto. No las necesito a ninguna de las dos. Con estas palabras, me dio la espalda menos a mí, a su hermana, a la casa donde nació, y se fue, azotando la puerta con una violencia que hizo temblar los vidrios de las ventanas. El sonido resonó por la casa, el sonido de un puente quemándose. En su elección final, no había dejado margen para dudas. Había escogido el dinero en lugar de la familia con su partida tempestuosa. Una extraña calma se instaló en la sala. Solo quedaba el sonido de los sollozos de Mariana, que ahora eran más suaves, más cansados. Me senté en el sofá a su lado, en silencio. No había necesidad de palabras. Solo me quedé ahí, mientras ella sacaba años de debilidad, de malas decisiones, de culpa. Era un momento doloroso, pero necesario, como una fiebre que tiene que alcanzar su punto máximo antes de empezar a ceder. A veces, el amor de una madre no es sobar la cabeza, sino sostener la mano mientras pasa la tormenta, por más devastadora que sea. Más tarde, el sol ya se ponía pintando mis bugambilias con tonos de naranja y morado. Mariana ya se había ido, llevándose su cansancio y la promesa de un largo viaje de redención. Yo estaba en el patio, con mi regadera, dándoles de beber a mis flores, cuando llegó Camila. Entró en silencio, sintiendo la densidad que aún flotaba en el aire. Me encontró ahí, en mi ritual diario, y se acercó con la delicadeza. ¿Qué la caracterizaba, abuela?, preguntó suavemente. ¿La casa se siente indiferente? ¿Qué pasó? Sus ojos buscaban los míos, llenos de una preocupación genuina. Miré a mi nieta, a su rostro joven y lleno de promesas, y tomé una decisión. Ella merecía la verdad. Dejé la regadera y me senté con ella en la banca de hierro forjado. Con la voz tranquila de quien cuenta una historia antigua, le narré los acontecimientos del día, le conté sobre la codicia, sobre la trampa, sobre mi cláusula secreta y sobre el enfrentamiento. Lo hice sin rencor, explicando las acciones de su madre y de su tío no como actos de monstruos, sino como debilidades de seres humanos que se perdieron. Le presenté la historia no como una venganza, sino como una lección sobre el peligro de olvidar quién se es. La verdadera lección aquí, mi joya, le dije, tomando sus manos y sintiendo el calor de su juventud, no es sobre esta casa, sobre quién se queda con los ladrillos. La lección es sobre tu propio valor. Is Sabra. Nunca, en ningún momento de tu vida, permitir que alguien te disminuya o te haga sentir como una invitada en tu propio mundo. Abrí mi mano y le mostré la carta amarillenta de Julián, que había guardado en el bolsillo del vestido. Una mujer, Camila, tiene que saber cuándo ser suave como el agua y cuándo ser firme como la roca. Tiene que saber tomar las riendas de su propia vida, no con gritos y amenazas, sino con inteligencia y dignidad. Tu abuelo me enseñó esto. Lean Tragu, la carta. Oh, es tu turno de aprender. Este es el verdadero legado de nuestra familia. Camila tomó la carta con la delicadeza de quien sostiene un pájaro herido. Sus ojos recorrieron las líneas escritas por el abuelo que apenas conoció, y vi el momento exacto en que las palabras de él se convirtieron en suyas. Una lágrima solitaria rodó por su rostro, pero no era una lágrima de tristeza, era de revelación. Levantó la mirada hacia mí, y en esos ojos jóvenes vi un reflejo de mi propia determinación, una chispa del espíritu de Julián. Gracias, abuela, susurró, su voz entrecortada por la emoción.
Ahora entiendo. Dobló el papel con un cuidado reverente y me lo devolvió, pero yo sabía que ya no necesitaba el papel. El mensaje estaba ahora grabado en su corazón. El paso de la antorcha se había completado. Los días que siguieron fueron de una calma casi curativa. La casa parecía respirar más libremente, como si un peso se hubiera quitado de sus cimientos. El silencio de Esteban era ensordecedor. ¿Llamó? No mandó mensaje. Su ausencia era una lección, un testamento de su negativa a admitir su error. Sentí una punzada de luto. No por el hombre en que se había convertido, sino por el niño que fue. El niño cuyas risas un día llenaron estos pasillos. Pero, sobreponiéndose al dolor, había una sensación de paz. El elemento tóxico había sido removido. Mi patio, con su ciclo constante de crecimiento, floración y poda, se convirtió en mi santuario de sanación, un espejo de mi propia resiliencia. Cerca de una semana después, en una tarde de sol tibio, Mariana tocó a mi puerta. Anne estaba sola. Su rostro no traía la angustia desesperada de aquel día, sino un cansancio sereno, una humildad que nunca le había visto. No traía flores, no traía regalos, no traía disculpas ensayadas. Sus ojos encontraron los míos e hizo la pregunta más simple y significativa que podría haber hecho. «Mamá», dijo, con voz baja, «¿puedo ayudarte a cuidar el jardín?». En esa petición no había drama, solo un deseo honesto de reconectarse a través del trabajo, de la tierra, de las raíces. Era su primer paso verdadero en el camino de regreso. Solo asentí con la cabeza, un gesto simple que contenía un mundo de significado. Y así pasamos la tarde, lado a lado. En silencio, la mayor parte del tiempo. Le mostré cómo quitar la mala hierba sin lastimar los rosales, cómo abonar la tierra de los geranios. Nuestras manos, una arrugada por el tiempo, la otra marcada por la culpa, trabajaron juntas en la misma tierra. No hablamos del enfrentamiento, no hablamos de Esteban, no hablamos de dinero, hablamos de la plaga que atacaba a los naranjos, del sol fuerte de la semana pasada. Estábamos reconstruyendo nuestra relación, no con las palabras frágiles de una disculpa, sino con los ladrillos sólidos de momentos compartidos. De una normalidad recuperada. Era una paz frágil, pero era un comienzo. Durante una pausa para beber un vaso de agua de limón, fue ella quien rompió el silencio sobre el tema. Me llamó Esteban, dijo, sin mirarme, sus ojos fijos en una maceta de helechos. Está furioso. Grita que tú lo desheredaste, que lo humillaste. Hizo una pausa, y yo esperé, dejándola encontrar sus propias palabras. Le dije que no fuiste tú. Le dije que fue él quien se desheredó a sí mismo, el día que se olvidó de todo lo que papá nos enseñó, sobre tener palabra, sobre tener honor. Me quedé sorprendida y orgullosa. Era la primera vez que veía a Mariana defender nuestros valores contra la influencia de su hermano. La semilla del arrepentimiento estaba germinando. Miré el perfil de mi hija, a la mujer adulta que era, y respondí con la claridad que la situación exigía. El perdón, Mariana, es un regalo que nos damos a nosotras mismas, para que el alma no se enferme de rencor. ¿Y yo? ¿Por mi paz? Perdono tu debilidad. Me miró con los ojos llenos de esperanza. Pero, continué, el perdón no borra las consecuencias. Las consecuencias de nuestras acciones son como nuestra. Sómbranos, siguen a donde vayamos. Tu hermano eligió un camino de oscuridad. La puerta de esta casa nunca ha estado cerrada para mi hijo, pero la llave para abrirla se llama humildad. Y esa llave, solo él puede encontrarla y decidir usarla. El miércoles siguiente, mis comadres vinieron para nuestro cafecito semanal. La noticia, como es obvio, ya había corrido por el vecindario, en versiones distorsionadas y exageradas. Les conté una versión resumida y elegante de la historia, enfocándome no en la traición, sino en mi victoria, en la victoria de la astucia sobre la codicia. Mis amigas escucharon, fascinadas. Y al final, Chelo, mi amiga más antigua, levantó su taza de café en un brindis improvisado. Pues claro que sí, exclamó con una sonrisa pícara. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Todas reímos. Una risa de complicidad, de solidaridad. En ese momento, celebrábamos no solo mi fuerza, sino la fuerza de todas nosotras. Mujeres a las que la vida enseñó a no bajar la cabeza. En Camila, mi nieta, se convirtió en mi sombra. Sus visitas eran ahora más frecuentes y venían cargadas de un nuevo propósito. No venía solo a visitar a la abuela, venía a aprender de la matriarca.
Se sentaba conmigo en el patio y me pedía que le contara historias del abuelo Julián, de cómo nos conocimos, de los retos que enfrentamos para construir nuestra vida. Escuchaba con una atención voraz, como si estuviera memorizando un mapa. Yo Senshekyu. Al compartir mis memorias con ella, no. Solo estaba recordando el pasado, sino sembrando activamente el futuro, asegurando que los valores de honor y resiliencia de nuestra familia no morirían conmigo. En una noche de luna llena, estaba sola en el patio, el aire fresco acariciando mi rostro. La luz plateada bañaba mis bugambilias, dándoles una apariencia mágica, etérea. Reflexioné sobre las últimas semanas, la caída, el dolor, la decepción, la furia silenciosa, el plan, la victoria. No sentía un gozo arrogante, sino una profunda y serena satisfacción. Había luchado mi batalla. Había protegido no solo mi casa, sino mi honor, mi dignidad, mi derecho a envejecer en mis propios términos. Había defendido el santuario donde mi familia, lo que quedaba de ella, y lo que aún podía llegar a ser. Podría ahora comenzar a sanar sus heridas en paz. El sonido del timbre interrumpió mis pensamientos. Eran Mariana y Camila. Mariana traía una bolsa del mandado llena de ingredientes. Camila, en sus brazos, una pequeña maceta con un brote de... Pensamos en hacer chiles en nogada para la cena, mamá, dijo Mariana, con una sonrisa genuina que no le veía desde hacía años. Y yo traje esta, dijo Camila, mostrándome la pequeña planta, para que la plantemos mañana, junto a la tuya, para que las dos puedan crecer juntas. Miré a mi hija y a mi nieta, su ajetreo en mi cocina, el olor de las especias, llenando el aire. El sonido de sus voces se mezclaba con mis memorias. La casa estaba nuevamente llenándose de vida. No la vida ruidosa de antes, sino una nueva vida, más calmada, más consciente, construida sobre los cimientos sólidos del respeto. El ciclo se había roto. Uno nuevo estaba comenzando. A la mañana siguiente, un sol radiante iluminaba el patio, como si la propia naturaleza quisiera bendecir nuestro recomienzo. Fuimos los tres, yo, mi hija y mi nieta, junto al tronco antiguo y fuerte de mi bugambilia madre. Con una pequeña pala, cavamos un hoyo en la tierra húmeda y fértil. Guié las manos de Camila y juntas colocamos el pequeño brote, la nueva vida, en su lugar. Mariana, en silencio, trajo la regadera y le dio a la nueva planta su primer trago. En ese gesto simple, sin palabras, sellamos un pacto. Las 3 generaciones de mujeres de la familia Montoya estaban plantando el futuro, anclándolo firmemente en las raíces del pasado. Los meses pasaron, trayendo consigo la rutina de una paz reconquistada. El otoño cedió el paso al invierno, y la cercanía de la Navidad traía una nostalgia suave. Andad, medio de las cuentas y las tarjetas de buenos deseos, había un sobre diferente a Anne, una postal. La imagen era de un paisaje anónimo, cubierto de nieve. No había remitente. La volteé y mi corazón dio un salto. La caligrafía era inconfundible. Eran solo 3 palabras, escritas deprisa. Espero que estés bien. Era de Esteban, no era una disculpa, no era un intento de reconciliación, pero era algo. Una rendija de luz en una puerta que él mismo había cerrado con llave. Miré la postal por un largo momento, sintiendo un torbellino de emociones. Después, sin decirle nada a nadie, la coloqué sobre la chimenea. Llegó la Nochebuena y la casa estaba llena del olor a canela, a clavo y a bacalao en el horno. Seríamos solo nosotras, las 3. Y era perfecto. Mientras supervisaba los preparativos en la cocina, sentí en mí una energía que hacía mucho no sentía. Mi recuperación física estaba completa, pero mi recuperación espiritual me había dado un nuevo aliento. Me movía por mi casa no como una guardiana cansada, sino como su soberana. Mi autoridad, antes conquistada en una batalla feroz, era ahora un hecho, ejercida con la gentileza y la seguridad de quien sabe exactamente cuál es su lugar en el mundo. Hubo un momento, mientras preparábamos la cena que para mí valió más que cualquier regalo. Mariana intentaba recrear un mole antiguo de su padre, una receta complicada que solo a él le salía bien. Después de varios intentos, el resultado fue un desastre. Vi la decepción en su rostro. Por un segundo, la sombra de la antigua frustración. Pero entonces no pude contenerme y solté una carcajada fuerte, genuina, venida del fondo del alma. Sorprendida, Camila comenzó a reír también. Y, finalmente, Mariana miró su creación fallida,
y se echó a reír de sí misma. El sonido de nuestras 3 risas llenando la cocina fue la melodía más hermosa que había escuchado en años. Habíamos encontrado la levedad. En la mesa, bajo la luz suave de las velas, Camila levantó su copa de sidra en un brindis por la abuela, dijo, con los ojos brillantes, que nos enseñó que, en efecto, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Mariana sonrió, una sonrisa que le iluminó el rostro, y añadió, levantando también su copa, y un brindis por esta casa, y por la mujer que manda en ella. Las dos me miraron, con un amor y un respeto que eran mi mayor fortuna. Yo solo sonreí, una sonrisa de pura felicidad, y brindé con ellas. La lección no solo había sido enseñada, había sido aprendida, asimilada, y ahora era celebrada. Más tarde, cuando el silencio de la Nochebuena descendió sobre la casa, tomé la fotografía de mi boda, el retrato de un Julián joven y sonriente a mi lado. Nos miré y pensé que mi gran victoria no había sido sobre una escritura o un pedazo de tierra. Había sido sobre el honor. Había honrado la memoria de mi esposo. Había honrado la vida que construimos juntos, ladrillo por ladrillo. Y, quizás lo más importante de todo, me había honrado a mí misma. La casa a salvo, sir, pero mi dignidad, mi integridad, esa estaba intacta. Y ese era un tesoro que ningún dinero en el mundo podría comprar. Miré por la ventana de mi cuarto. Afuera, en el patio, la luz de la luna bañaba a la vieja bugambilia y a su nueva compañera. El brote, ya un poco más grande, parecía acurrucarse junto al tronco antiguo, buscando su fuerza. Sentí una paz que me llenó por completo. Mi trabajo aquí estaba hecho. Había enfrentado mi tormenta y había salido de ella no solo intacta, sino Forte había protegido mi nido y garantizado que su futuro estaba en manos seguras y corazones sabios. Ya no era una vieja esperando que sus días terminaran, era una matriarca viviendo plenamente cada uno de ellos. La superación, reflexioné, no siempre llega con el ruido de una gran conquista. A veces, la superación es el acto silencioso de leer un documento a la luz de una lámpara. Es la valentía de tomar una pluma y reescribir tu propio destino. Es la fuerza de mantenerte firme en tu propia sala y reclamar tu trono no con gritos, sino con la calma inquebrantable de quien conoce su propio valor. La historia de mi lucha no fue una tragedia. Fue la prueba definitiva del triunfo de la sabiduría sobre la codicia, de la dignidad sobre el desprecio y del amor resiliente sobre la indiferencia. Los años que siguieron fueron tejidos con los hilos de una felicidad tranquila. La imagen que guardo como la más preciosa es la de una tarde de primavera. Sentada en mi sillón de siempre. En el patio, el sol calentaba mi piel. Camila, ahora una joven mujer, me leía una novela de García Márquez. Mariana llegó del mercado, con bolsas llenas de verduras frescas, y antes de entrar, se detuvo para darme un beso en la frente y acomodar la manta sobre mis rodillas. Ese pequeño gesto, esa escena de armonía cotidiana, era la prueba final. Mi familia, renacida de las cenizas de la codicia, era ahora mi obra maestra. La travesía de Doña Elena es la prueba viva de que la verdadera fuerza no se desgasta con los años. Se afina, se vuelve más sabia, más estratégica. Su historia nos enseña que armados con astucia, coraje y un profundo conocimiento de nuestro propio valor, podemos enfrentar las tormentas que la vida nos envía, por más inesperadas que sean. Nos enseña que nuestra casa es nuestro castillo y que dentro de él, nuestra dignidad es la joya más preciosa de la corona. La edad no es un final, sino un puesto de observación privilegiado, desde donde se puede ver el mundo con una claridad que los jóvenes aún no han alcanzado. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. La sabiduría no grita, actúa en silencio. Así como Doña Elena enfrentó la codicia y la deslealtad con inteligencia y valentía, tú también puedes vencer tus desafíos protegiendo tu honor y tu lugar en el mundo. ¿Alguna vez has superado un reto difícil en tu vida usando más la astucia que la fuerza? ¿Cómo te ayudaron la perseverancia y la sabiduría a vencer? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Inspirémonos unos a otros. Tu experiencia puede ser la luz que alguien necesita hoy. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu camino de superación. Si esta historia tocó tu corazón,
únete a nuestra comunidad. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video que aparece ahora en la pantalla para descubrir otra inspiradora historia de superación que fortalecerá tu coraje y tu determinación para nunca, jamás dejar que te hagan menos. Fue un placer inmenso compartir la fuerza de Doña Elena contigo. Que el valor, la sabiduría y la fuerza de superación te acompañen siempre. ¡Hasta el próximo video!